Buen día, chicos. ¿Cómo están? Por favor, confírmenme que se escucha. Hola, estoy bien. Hola, hola. ¿Se escucha? Por favor, que me confirmen. Sí, se escucha. No sé si al final... Ya, ahora sí, no tenía volumen. ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha. Ya, ahora sí, muchas gracias. Tenía el volumen abajo. Muchas gracias. Ahí me llegó un chat también. Perfecto. Muchas gracias. Espero que estén bien todos. Vamos a partir la clase del día de hoy. Yo no sé si antes de iniciar la clase hay alguna consulta sobre las cosas que conversamos la clase anterior, ya sea del ramo o de la materia propiamente tal, antes de que empecemos. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar de inmediato, ya que la verdad que la clase anterior me entretuve mucho conversando con ustedes, así que avanzamos un poquito lento, así que vamos a darle un poquitito más rápido el día de hoy. Entonces vamos a compartir acá. Perfecto. Entonces, voy a partir la clase del día de hoy haciendo una pequeña fe de ratas, ¿ya? Voy a hacer una pequeña corrección sobre algo que dije en la presentación, que ya está subido en la página de aula, ya está actualizada la presentación, que es esto de acá, sobre las evaluaciones. Yo les comenté el día lunes que iban a ver, en la parte de tareas, iban a ser 3 tareas, ¿ya? Esto fue un error de mi parte debido a que yo me basé en lo que se había hecho en los últimos semestres en el ramo, y la verdad que se han hecho 3 tareas en los últimos semestres solamente porque la verdad que se han dado el tema de los paros. Entonces, en los últimos semestres se ha tenido que flexibilizar la asignatura en base a esas situaciones. Lo que vamos a tratar de que no sea el caso este semestre, por lo tanto, las tareas históricamente han sido 4, y eso es lo que quiero actualizarle ahora. Esto está en la presentación de la página de aula actualizado, por lo tanto, no son 3 tareas, son 4, ¿ya? Respecto a las preguntas que me hicieron la clase anterior, bueno, yo mandé una notificación que, bueno, por supuesto que aquella persona que no esté inscrito en la asignatura no va a ver la notificación que yo envié. Sin embargo, si tienen la posibilidad de hablar con sus compañeros que me habían comentado ustedes que estaban esperando cupo, la verdad que no tengo posibilidades de abrir más cupos en este paralelo porque quedan cupos disponibles en el otro, ¿ya? Entonces, dada esa situación, la verdad que no se puede hacer mucho más, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que me habían preguntado es si se podían hacer grupos entre los integrantes de distintos paralelos. Esto lo conversamos con el profesor Agustín y la respuesta es sí, se van a poder hacer grupos. Lo que sí queremos que nos avisen con anticipación si se van a dar estas situaciones, para nosotros poder coordinar la forma en que se va a evaluar en esos casos. Lo más probable es que si hay grupos donde los integrantes pertenezcan a los dos paralelos, van a tener que hacer su presentación en un paralelo, es decir, o con el profesor Agustín o conmigo. Y eso tiene varias implicancias en el sentido de que como al momento de presentar, no solo los evalúo yo, sino que también evalúan ustedes, al inscribirse la presentación del proyecto en un paralelo, ustedes también van a tener que ver todas las presentaciones de ese paralelo independiente que pertenezcan al otro, ¿ya? De esta manera van a recibir evaluaciones de las mismas personas que ustedes van a evaluar, ¿ok? Para que no se produzcan malos entendidos en el intertanto. Y la última cosa que me quedaba pendiente era respecto a el tema de la biblioteca digital, ¿ya? Yo hice las consultas y es posible acceder a la biblioteca a través de las cuentas institucionales sin necesidad de estar físicamente en la U. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que dentro de los contenidos digitales, la verdad que no hay ningún contenido que sea de Java ni de C++.
Entonces, la verdad que existe la posibilidad de nosotros, de yo internamente solicitar que se haga una digitalización de los textos que hay en la biblioteca para que estén disponibles en la biblioteca digital, pero dado que no sé cuánto tiempo va a tomar esto, si va a estar disponible en un tiempo razonable, la verdad que yo les aconsejo que, a pesar de que están publicados los nombres de los libros, hay mucho material en Internet que les puede ayudar a estudiar. Entonces, si tienen la posibilidad de buscar a través de Internet materiales que los ayuden tanto en los temas de los conceptos de orientación a objetos como la programación propiamente tal, los busquen. Y si tienen otras formas de ustedes encontrar los libros de forma digitalizada, por supuesto están en libertad de acción, a pesar de que yo, por supuesto, no se los puedo facilitar. ¿Ya? De todas maneras, voy a tratar de hacer la petición y si está en un tiempo razonable el acceso a esos libros a través de bibliotecas, se los voy a hacer saber. ¿Ok? Creo que con eso cubrí todas las preguntas que habían salido en la última clase. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna otra pregunta. Profe, fechas Sí, aún no hay. fechas de ¿cómo se llama? Las evaluaciones, dices tú. Sí. Estamos tratando de terminar el plan de trabajo del semestre durante esta semana. Así que a más tardar, creo yo que debería estar para inicios de la próxima, ¿ya? Para que tengan antelación suficiente. De todas Ya. maneras, si quieren más o menos ver las fechas en que se daban los distintos controles, perdón, certámenes, tareas, proyectos, etcétera, pueden basarse en lo que se ha hecho históricamente en el ramo, viendo la página del profesor Agustín, para que tengan al menos una referencia, ¿ya? De más o menos cuánto es el tiempo a partir del momento que se inicia la materia, cuánto más o menos el tiempo que tomamos nosotros para hacer el primer certamen, cuánto tiempo se da para los proyectos. De todas maneras, no es mala idea que empiecen a estudiar desde ya y que empiecen a pensar al menos en sus proyectos desde ya. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la materia que estábamos viendo en la clase anterior. Vamos a dejarlo ahí. Y pantalla completa. Perfecto. Entonces, ya lo último que vimos en la clase anterior, conversamos sobre este concepto de clase. Ya anteriormente habíamos hablado de qué es lo que era un objeto y en ese mismo contexto hablamos de lo que eran las clases. Entonces tenemos las clases que son estas ideas generales sobre un conjunto de cosas. Por ejemplo, hablamos del objeto persona, como el concepto de persona, qué cosas describen una persona. Y por otro lado tenemos los objetos, que son las cosas concretas que están asociadas con esa clase. Por ejemplo, por un lado tenemos el objeto, la clase persona, y por otro lado tenemos una instancia, algo concreto de esa clase que es el objeto. Por ejemplo, yo soy el objeto Patricio que pertenezco a la clase persona. ¿Okay? Veo que hay un montón de preguntas, o sea, de chats. Ah, perdón, están conversando. Traten de que las conversaciones, chicos, sean por interno si no tienen relación con lo que estamos hablando, si no, no me distraigo con las notificaciones, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, las clases, como son estas ideas generales de lo que describe a un conjunto de objetos, tienen que tener dos cosas. La primera son sus atributos, que son las cosas que nos permiten a nosotros almacenar el estado de un objeto. Por ejemplo, en el caso de una persona, los atributos serían cuál es su edad, cuál es su estatura, cuál es su nacionalidad, por ejemplo, cuál es su root, la fecha de nacimiento, en fin, cualquier cosa que defina el estado de ese objeto, ¿ok? Y por otro lado tenemos los comportamientos, también pueden ser llamados servicios, mensajes, en fin, cualquier cosa que exhiba una acción de parte de la clase. Por ejemplo, una persona puede caminar, puede hablar, puede escribir, puede comer, etc. En el contexto de orientación a objetos, a los atributos, ¿ya? Se les llama
a todo lo que define el estado de una clase y por tanto de un objeto, se les llama atributos, ¿ya? Por lo tanto, los atributos de una clase van a ser la edad, por ejemplo, de la clase persona, la edad, el sexo, estatura, etc. Mientras que aquello que define el comportamiento de la clase se le llama métodos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, un objeto va a tener atributos y métodos, ¿ok? Y esos atributos y métodos van a estar definidos, ¿cuáles son? Desde la definición de la clase, ¿ok? Entonces, vamos a ver por primera vez, aquellos que no hayan visto nunca, nuestro primer código Java, ¿ok? Entonces, veamos cómo está, cuáles son algunas características de este código, ¿ya? Por supuesto que acá el supuesto razonable que voy a hacer es que todos al menos han tenido alguna experiencia programando, y eso es obvio por el hecho de que son los prerequisitos del ramo. Por lo tanto, vamos a ver algunas cosas más o menos parecidas con los ramos que ustedes ya han visto, ¿ya? Entonces, como dijimos, las cosas que van a definir a un conjunto de objetos se definen a partir de su clase. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que definir es una clase. Y ahí viene la pregunta de, bueno, ¿cómo yo defino una clase en Java? Y la sintaxis es la siguiente. Nosotros ponemos, ponemos arriba. Ahora, primero confírmenme que ahora sí se ve lo que estoy escribiendo en la pantalla, por favor. Sí, ve la flecha. Maravilloso, Sí, genial. Genial, gracias. Ok, entonces, en la parte de arriba vamos a definir la clase llamada punto, y esto sigue una sintaxis muy similar a lo que ustedes podían ver en C o en C++. Por lo tanto, la definición de esta clase, que en este caso se llama punto, va toda esta definición entre llaves, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que está acá adentro es la definición de la clase. ¿Qué es lo que define una clase? Sus métodos y sus atributos. Por lo tanto, ahora viene la pregunta de cómo yo escribo los métodos y cómo yo escribo sus atributos. ¿Ok? Por un lado tenemos los atributos, ¿ya? No se preocupen aún de estas palabras, private y public, déjenlas a un lado por ahora. Vamos a preocuparnos de lo que sale acá. Entonces, los atributos de una clase van a venir definidos por variables internas de la clase. En este caso tenemos que la clase punto tiene dos atributos que definen su estado. Su posición en el eje X y su posición en el eje Y, que es lo que está acá definido a través de variables enteras. ¿Ok? Recuerden, los atributos son aquellas cosas que definen el estado. Entonces, por ejemplo, un punto que se encuentra en la posición 0,5 tiene por estado la posición 0,5. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos los atributos que definimos a través de variables, ¿ya? Estas variables pueden ser de cualquier tipo, pueden ser enteros, flotantes, strings, pueden ser otras clases incluso, ¿ya? Pueden ser objetos. Entonces, cualquier cosa que sea una variable interna dentro de la clase va a definir su estado. ¿Ok? Y por otro lado tenemos los métodos internos de la clase. Los métodos, que son estos que aparecen acá, con estas palabras public, qué sé yo. Insisto, no se preocupen por ahora de estas palabras de acá. Vamos a borrarlas, de hecho, para que no se enreden todavía. Van a estar definidas a través de lo que ustedes conocen por otros lenguajes de programación como funciones internas definidas en la clase. Entonces, los métodos de la clase van a venir definidos como funciones internas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué cosas puede hacer la clase, va a tener distintas funciones. Y como cualquier función, va a tener entradas y salidas, exactamente igual que las funciones que ustedes han visto o en C o en Python. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, tenemos esta función de acá, que se llama getX, que por supuesto, por lo que dice el nombre, ustedes podrían sospechar que lo que hace es retornar cuál es la posición del punto en el eje X. ¿Ok? Entonces, esta es una función interna que no tiene entradas y que retorna en su salida una variable de tipo entero. ¿Ok? Que es justamente lo que hace en esta línea, retornar una variable llamada x, que es de tipo entero. ¿Ok? Veo que hay una mano levantada y un par de chats, así que con eso. Profe, que tengo una duda. ¿Qué Cuéntame. significa el guión que está, por ejemplo, en esa parte donde dice guión bajo X, guión bajo, El, perdón, ¿en qué parte? donde Ah, esto de dice, acá, ya, ya. Todavía no nos metemos en estas funciones de acá arriba, así que ya, ok, voy a responder la pregunta. Me damos un segundito, termino la idea y paso a responder la pregunta. ya, Muchas gracias por la pregunta. Por acá no hay preguntas, perfecto. Continuamos. Entonces, termino la idea acá. Como les dije, esta función está definida dentro de la clase, la función getX. Y como cualquier función, tiene entradas y tiene salidas. En este caso en particular, getX no tiene entradas, porque pueden haber funciones que no tengan entradas, y tiene una salida que sería una variable de tipo entero. ¿Ok? Por lo tanto, lo que está haciendo acá esta función getX es retornar la variable definida internamente como x. Es decir, estás devolviendo el estado del punto, pero el estado particular almacenado en la variable x. ¿Ok? Lo mismo en este caso en la función getI, en el método getI, vamos a hablar con el lenguaje que corresponde, en este caso son métodos de clase. Y esta de acá, que lo que hace es una función llamada equals, que ustedes verán por el nombre, que lo que hace es recibe un punto por entrada y calcula, evalúa si el punto P, que está en la entrada, tiene la misma posición que la clase, que el punto que yo estoy definiendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Comparar la posición X de P con la posición interna y la posición Y de P con la posición almacenada internamente en el punto. ¿Okay? Todo esto vamos a verlo en más detalle cómo funciona cuando veamos cómo nosotros creamos un objeto a partir de su definición de clase. Ahora, deliberadamente yo dejé para el final estas dos funciones de acá. Estas funciones son funciones especiales, ¿ya? Que tienen un nombre especial que se llama constructor. Un constructor es un método interno de la clase que lo que hace es darle un estado inicial al objeto que tú crees. ¿Ya? Porque si tú creas una variable que se llame P, y no nos fijemos mucho en la sintaxis por ahora. Si yo creo una variable que se llama P, que es de tipo punto, porque recuerden, cuando creamos una clase estamos creando un nuevo tipo de dato. Si creamos una variable P que es de tipo punto, la pregunta es, ¿qué valor tiene su estado al yo crearla? El valor que tiene el estado al momento de yo crear esa variable va a depender de qué es lo que estén haciendo los métodos constructores. ¿Ok? En este caso, el constructor lo que está haciendo es, si yo creo una variable de tipo punto sin ninguna entrada, voy a suponer que el estado interno dado por las variables x e y tiene un valor de 0. ¿Ok? Si yo creo mi variable p con dos entradas de tipo entero definidas por estas variables, y ahora respondo a la pregunta de qué significa esa rayita delante de la variable, absolutamente nada. Es un nombre de variable. Tú, así como puedes escribir int x en Java, ¿ok? Tú puedes perfectamente crear una variable que se llame int-x, ¿ok? Entonces es un nombre de variable, no es nada más que eso. La sintaxis de Java permite que algunas variables partan por guión bajo. En este caso, entonces,
el constructor recibe dos entradas, por lo tanto, el constructor va a actualizar el estado inicial de la variable que estoy creando, que está definida por las variables internas x e y, por las entradas del constructor, que en este caso son las variables -x y -y. Esto quiere decir que cuando nosotros creemos un objeto de tipo punto utilizando este constructor, el estado inicial, es decir, la posición en X y la posición en Y, van a estar dadas por las entradas de del método constructor. ¿Ok? Ahora, fijándonos un poco en la sintaxis, ¿cómo yo defino un constructor? Bueno, ya se habrán dado cuenta que un constructor, primero, es un método de clase que tiene exactamente el mismo nombre de la clase. Entonces, cualquier método interno a la clase que tenga el mismo nombre que la clase, es decir, en este caso serían métodos que se llaman punto, son considerados constructores de la clase. Y el segundo requisito de un constructor es que no tiene retorno de variable, ¿ya? Es decir, no tiene una salida. Son métodos entonces que primero tienen el mismo nombre de la clase y segundo, no tienen retorno. Esas son las dos cosas que definen a un constructor. ¿Ok? Entonces veo una consulta por acá. Ah, perfecto. ¿Cómo yo diferencio al momento de crear un objeto cuál de los dos constructores ocupo en este caso? Eso igual lo vamos a ver cuando veamos cómo se crea un objeto, ¿ya? Pero adelantándole un poco, esto depende de las variables que yo esté utilizando. Y acá yo voy a borrar porque rayé mucho encima. Perfecto. Simplemente va a depender de cuáles son las variables de entrada. En este caso, si yo llamo al método constructor sin variables de entrada, quiere decir que estoy utilizando este método en particular. Si yo llamo al constructor con dos variables de entrada de tipo entero, quiere decir que estoy utilizando este constructor de acá. Es bastante sencillo, o sea, a pesar de que tengan el mismo nombre, soy capaz de diferenciar qué método estoy utilizando por cuáles son las entradas que yo estoy entregando. ¿Ok? Genial. Perfecto. ¿Hasta acá hay dudas? ¿Más o menos se va entendiendo? Profe, Entonces, sí, por cuéntame. ejemplo, en el caso cuando tenía recién el P y creo que tenía 0 y 5, Ujú, ese caso perfecto. el constructor que se ocupa es el segundo, ¿cierto? Exactamente. Es que todavía no hemos visto cómo se aplica esto a la creación de objetos, a pesar de que la sintaxis que ocupé es muy similar a la que se ocupa en Java. Pero efectivamente, en este caso, tú estás creando una variable P de tipo punto con dos entradas. Como estás utilizando dos entradas en la creación de esta variable, tienes que utilizar el constructor que tiene dos entradas de tipo entero. En este caso sería este de acá. ¿Ok? Ya, profe, y si por ejemplo tuviera solamente un parámetro, tiraría como error. Error, exactamente. Gracias, profe. Ok. Ah, y profe, otra consulta. En ese caso, la función pública de equals es para determinar que se ingresó bien los parámetros, ¿no? O sea, es un método interno de la clase que lo único que está haciendo es comparar el punto que yo estoy creando con otro punto que yo doy por entrada. Eso es lo que está haciendo. ¿Para qué lo ocupan? Bueno, eso puede ser alguna forma de verificación de datos, etcétera. Pero en este caso lo único que sabemos por la definición es que está comparando dos puntos. Eso es lo que está Ya. haciendo. ¿Ya? Entonces, no quiero que se enreden mucho todavía con qué significa public o private, si es que no conocen estos conceptos, los vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan esta primer acercamiento con la sintaxis de Java. ¿Okay? Profe, es importante el orden de la declaración de los métodos. Si se hubiera declarado boolean equals antes que los gets, ¿hubiera servido? Sí, sirve de todas maneras. No hay ningún problema con el orden de las declaraciones de los métodos. ¿Ok? De todas maneras, lo recomiendo tener un cierto orden en la declaración para que no hayan estas confusiones al momento de leerlo. Piensa que
a pesar de que muchas de las cosas que vamos a hacer acá son de orden individual, también hay otras que son grupales. Entonces, la idea es que al momento de tú compartir tu código con tu compañero, o en el futuro cuando estés trabajando con compañero de trabajo, sea fácil de leerlo. Entonces, es una buena idea tratar de que primero estén los métodos que son llamados antes de utilizarlos, ¿ok? Perfecto, continuamos. Ok, gracias por la pregunta. Entonces, a pesar de que esta es un primer barniz de la sintaxis de Java, vamos a verlo mucho más detalle, vamos a ver Java en mucho detalle, así que vamos a continuar evaluando conceptos de este tema de la programación orientada a objetos, ¿ya? Vamos a hablar ahora de lo que es la jerarquía de clases, ¿ok? La jerarquía de clases habla del siguiente concepto. Y voy a ponerle un ejemplo para explicar esto. A lo mejor incluso hacerlo con una anotación. Vamos a ver. No, vamos a hacer... Ok. Perfecto. Entonces, imagínense la siguiente situación. Queremos hacer un sistema para la universidad, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden decir que dentro de su sistema van a tener usuarios que son profesores y usuarios que son alumnos, ¿ok? Entonces pueden tener, por ejemplo, acá en su definición, por un lado tenemos a los profesores, ¿ok? Entonces, bueno, como dijimos, al definir la clase profesor, tenemos que definir cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos. Entonces uno podría perfectamente decir, los atributos de un profesor son, por ejemplo, va a tener un root, va a tener una edad, y va a tener, por ejemplo, un número de contrato, por ser, ¿cómo se llama? Puede estar contratado por la universidad, ¿ya? Y por supuesto va a tener ciertos métodos relacionados, ¿cierto? Va a tener ciertas funcionalidades que puede realizar un profesor. Entonces, por ejemplo, el profesor puede subir notas, reprobar alumnos, que espero no hacerlo en este ramo. En fin, y puede, por ejemplo, loguearse al sistema, hacer login al sistema que estén creando, etc. Y por el otro lado vamos a tener a la clase estudiante, ¿ok? Entonces, de nuevo, al definir la clase estudiante tenemos que identificar cuáles son sus atributos y cuáles son los métodos que queremos plantear para el estudiante. Ahora, volviendo a lo que habíamos visto en la clase anterior, si se fijan, cuando hablamos de un profesor, por supuesto que un profesor tiene muchas más características que lo definen y muchas más acciones que puede realizar que las que pusimos acá, ¿ya? Muchísimas, ¿cierto? Ustedes pueden decir incluso la altura, pueden decir el color de pelo, la cantidad de cosas que pueden decir sobre un profesor en la vida real son muchísimas más. Pero depende de lo que tú quieras decir en tu sistema, es la simplificación que tú haces de ese objeto de la vida real a un objeto de software. Entonces, a lo mejor, en este sistema en particular, los atributos que nos interesan de un profesor son solamente el root, la edad y el número de contrato. ¿Ok? Puede ser que para esta aplicación en particular solo nos interese. Lo mismo para un estudiante y para cualquier clase que ustedes definen. Entonces, en el caso del estudiante, vamos a tener algunos atributos que podemos definir, como por ejemplo puede ser el root, la edad del estudiante y su rol, por ejemplo, perdón, USM.
Y dentro de los métodos, de las acciones que puede realizar un estudiante, por ejemplo, que también puede hacer un login a tu sistema, puede rendir certámenes, puede inscribir asignaturas, en fin. Entonces, lo que tenemos acá es para un sistema que estamos creando, ¿cierto? Tenemos dos clases planteadas, ¿cierto? Tenemos la clase profesor y tenemos a su vez la clase estudiante. Sin embargo, ustedes ya se habrán dado cuenta de que dentro de los atributos y dentro de los métodos, tanto de profesor como de estudiante, hay algunas cosas en común. Por ejemplo, acá el profesor y el estudiante, ambos tienen un root. Ambos tienen definida su edad. Y ambos tienen un método de login, ¿cierto? Entonces, quizá entre estas dos clases hay cosas en común. ¿Ok? Entonces, podríamos agrupar esas cosas en común que definen estas dos clases con una nueva clase. ¿Ya? Esta nueva clase que vamos a definir acá, la vamos a llamar la clase persona. Entonces, simplemente acá vamos a definir que una persona tiene un root, una edad, y dentro de las acciones que puede hacer, por supuesto, en el sistema que estamos evaluando, puede hacer login. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos perfectamente decir que tenemos definida nuestra clase persona y las clases profesor y estudiante son clases que heredan de esta clase persona. ¿Ok? Porque un profesor es a la vez persona, aunque ustedes no lo crean, y un estudiante también es una persona. ¿Ok? Entonces, si yo te digo que estoy hablando de un profesor, tu conclusión lógica es que también al mismo tiempo estás hablando de una persona, porque un profesor es una persona. Y cuando yo te hablo de un estudiante, también puedes sacar la conclusión rápida de que estoy hablando de una persona porque un estudiante es a la vez persona. Y esto, en el contexto de orientación de objetos, define lo que se llama la jerarquía de clase. Esta jerarquía es algo que es común, de la misma manera que nosotros acabamos de ver un ejemplo en donde tenemos una clase superior, que es la clase persona, y tenemos clases abajo, ¿cierto?, inferiores, que pueden heredar cosas de esta clase superior. Esto lo podemos ver en un sinfín de cosas. Por ejemplo, podemos definir la clase automóvil, de la cual pueden heredar la clase auto particular, un taxi, un Uber, etc. Podemos, por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser? La clase pelota, de la cual heredan las clases pelota de fútbol, pelota de básquetbol, pelota de ping-pong, pelota de tenis, etc. Entonces, de esta clase superior define características generales de todas las clases que derivan en la parte inferior. La forma de detectar cuándo existen clases jerárquicamente superiores es a través de una forma muy sencilla, que es a través de relaciones dadas por es-un. ¿Ya? Es decir, cada vez que tú detectas en el mundo real una relación es-un, lo más probable es que estén detectando una jerarquía de clases en el mundo real, que por supuesto podrías pasar a definición de clases en tu software. Entonces, ejemplos como el que sale acá, que la mesa es un mueble, quiere decir que por un lado podríamos definir la clase mueble, que es jerárquicamente superior a la clase mesa. O por ejemplo, la clase
persona es jerárquicamente superior a la clase chileno, porque todo chileno es una persona, porque toda mesa es un mueble, ¿ya? Entonces, esta jerarquía ustedes la podían ver a través de un diagrama de la siguiente manera, ¿cierto? Tenemos que la clase muebles jerárquicamente incorpora todas las mesas, ¿ya? Porque a la vez tú podías poner perfectamente, no sé, sillones acá, ¿ok? Entonces, todos los sillones son muebles y todas las mesas son muebles, pero no todos los muebles son mesas, ¿cierto? Porque dentro de la gama de muebles posibles puedes tener sillones y puedes tener mesas, ¿ok? Entonces, esta jerarquía de clases produce lo que acabamos de nombrar, que es la herencia, ¿ok? Entonces, al yo definir clases superiores que agrupan una mayor cantidad de conceptos generales sobre un grupo de cosas, yo puedo decir que clases un poquito más centradas, más particulares, heredan cosas de esta clase superior. Esto quiere decir, en la práctica, que yo puedo definir la clase persona, que tiene los atributos generales de una persona, y yo puedo hacer que la clase profesor herede los métodos y atributos que yo definí en la clase persona, porque todo profesor es una persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clase mesa va a heredar de la clase mueble. Entonces, todos los métodos y atributos que yo defina en la clase mueble son heredados a la mesa. Y yo podía ir un paso más allá, podía definir la clase objeto inanimado, porque todo mueble es un objeto inanimado. Por lo tanto, todo aquello que defina en la clase objeto inanimado se va a heredar a la clase mueble. Y todo aquello definido en la clase mueble se va a heredar a la clase mesa. Por lo tanto, ahí tenemos una jerarquía aún mayor de clases. Tenemos por un lado objeto inanimado, que hereda métodos y atributos a la clase mueble, lo cual a su vez hereda sus métodos y atributos a la clase mesa. ¿Ok? ¿Profe? Sí, dime. Entonces, la jerarquía de clase, aparte de ahorrar código, es como para hacerlo más ordenado. Ambas cosas, exactamente. Exactamente. Permite por un lado ahorrar código y por el otro tener un orden mayor de lo que tú vas a plantear. Y tiene otras cosas que no son tan obvias. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una función que tiene por entrada personas. Entonces, voy a poner algo acá bien sencillo. Imagínate que tú definiste una función f que tiene por entrada una persona p. ¿Ok? Todavía no vemos cómo es la sintaxis de Java para escribir esto propiamente tal, así que por ahora quédense con esta forma superflua de escribir este tema, ¿ya? Entonces tenemos una función f cuya entrada es una variable llamada p, que es de tipo persona, donde persona es una clase, ¿ya? Entonces, si yo quiero ejecutar la función f, debería entregarle una variable, por ejemplo, x, donde x es de tipo persona, ¿cierto? Entonces yo en alguna parte debería definir la variable x como tipo persona. ¿Ok? Y con eso funcionaría esta función f. Sin embargo, un profesor también es una persona. ¿Ok? Por lo tanto, no hay ningún problema en que en vez de que esta variable x sea de tipo persona, sea de tipo profesor. ¿Ok? Entonces, a pesar de que yo definí esta función con entrada de tipo persona, yo podría a exactamente la misma función, sin cambiar en nada el funcionamiento, entregarle una variable que sea de tipo profesor.
porque todo profesor es persona. ¿Ok? Por lo tanto, el funcionamiento de la función f en este caso no debería variar. Y de la misma manera, yo podía entregarle a la función f un estudiante, porque todo estudiante es persona. Por lo tanto, como yo lo que espero recibir es una persona y un estudiante también es persona, yo perfectamente le puedo entregar a la función f variables de tipo estudiante. Y el funcionamiento no varía en absoluto. Entonces, fíjense que yo puedo crear una función, un método, que reciba distintos tipos de variables al mismo tiempo, sin variar su funcionamiento. ¿De qué manera? Simplemente definiendo que la entrada es una clase jerárquicamente superior. ¿Sí? Entonces, la cantidad de aplicaciones que tiene la jerarquía, aparte de ahorrar código y ordenar tu código, son varias. ¿Ok? Entiendo. Genial. Gracias por la pregunta. Entonces, un ejemplo de jerarquía de clase ya más extendido, por ejemplo, podemos definir la clase objetos materiales. Todo animal podemos definirlo como un objeto material, por lo tanto podríamos definir la clase animal heredando de la clase objeto material. Y por supuesto, toda planta es un objeto material, por lo tanto podríamos definir la clase planta que herede de la clase objeto material. Y de ahí en más podríamos seguir hasta abajo, ¿cierto? Un mamífero es un animal y a la vez, por supuesto, es un objeto material, por lo tanto podríamos hacer perfectamente que un mamífero herede de animal. Una flor es una planta, por lo tanto podemos crear la clase flor que herede de planta. Y así hasta abajo, ¿cierto? O sea, podemos llegar a que Agustín, por ejemplo, es un ingeniero electrónico, y un ingeniero electrónico es un ingeniero, y un ingeniero es a la vez humano, y un humano es a la vez mamífero, y un mamífero es un animal, y un animal es un objeto material. ¿Ok? Por lo tanto, podemos hacer todo ese recorrido hasta la parte superior de la jerarquía de clases. Entonces, vuelvo a insistir, si nosotros creamos una función f que reciba objetos materiales, ¿ya? Y yo luego quiero ejecutar la función f con Agustín, no hay ningún problema, porque Agustín es un ingeniero electrónico, y un ingeniero electrónico es un ingeniero, y un ingeniero es un humano, y un humano es un mamífero, y un mamífero es un animal, y un animal es un objeto material. Por lo tanto, Agustín es un objeto material también. Entonces, si yo trato de ejecutar la función f que espera por entrada objetos materiales con el objeto Agustín, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas? ¿Vamos entendiendo bien? Y en ese caso, ¿cómo se reflejan al escribir código de Por objetos? supuesto. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es ver los conceptos de orientación a objetos y luego vamos a ver cómo cada uno de estos conceptos que estamos viendo se refleja en código Java. ¿Ya? Así que no coman ansias. Hasta ahora, ¿alguna duda o consulta? Vamos entendiendo bien. Entonces, dado este concepto que acabamos de decir, vamos a hablar un poquito de algunas cosas de vocabulario en temas de orientación a objetos que normalmente se utilizan. Una pregunta por acá. Una clase solo puede heredar, supongo que quisiste decir heredar, de una clase superior no podía, por ejemplo, tener clase madre y clase padre, y la clase, qué tierno suena eso, y la clase hijo herede de ambas. Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Depende del lenguaje. En Java, si mal no recuerdo, esto no se puede hacer. En Java, la herencia es sobre una clase, es decir, tú puedes tener solamente el árbol armado de esta manera. Tú tienes una clase padre, y de la clase padre tú puedes tener uno o varios hijos, la verdad. Sin embargo, cada hijo tiene solo un padre. En C++ es posible heredar de varias clases a la vez.
la herencia múltiple, a pesar de que puede sonar como algo simpático, que puede traer ventajas, la verdad que de repente puede generar conflictos. Esto en Java no lo quisieron utilizar por lo mismo, que puede generar conflictos. Por lo tanto, tiene sus ventajas y desventajas que esto esté disponible, ¿ya? Entonces, por eso me refiero que sí y no, que depende del lenguaje. En Java no es posible, ¿ya? Y en C++ sí se puede hacer, existe la herencia múltiple, ¿ya? Espero haber contestado la pregunta. Entonces, sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Entonces, yéndonos un poquito a vocabulario. Entonces, nosotros dijimos que por un lado tenemos la definición de las clases. Las clases, nuevamente, definen los conceptos generales que definen un conjunto de objetos. Y por otro lado, tenemos al objeto que es algo concreto que pertenece a esa clase. ¿Ok? Entonces, por un lado podemos definir la clase lápiz, y por otro lado tenemos el objeto lápiz, este que yo tengo en la mano. Este es un objeto. A los objetos, en el contexto de codificación orientada a objetos, se le llama instancias de clase. ¿Ok? Un objeto es una instancia de una clase. ¿Ok? Por lo tanto, yo, Patricio, soy una instancia de la clase persona. Por un lado tenemos la clase persona, que define los conceptos generales, métodos y atributos generales de una persona, y por otro lado tenemos la instancia de la clase persona, que en este caso soy yo, que yo soy algo concreto que pertenezco a la clase persona. ¿Ya? Entonces, como dice acá, al crear una instancia de una clase, estamos creando un objeto. Y en cuanto a la herencia, tenemos una manera de crear nuevas clases a partir de clases ya creadas, ¿ya? Entonces, de esta manera reutilizamos código que ya hemos hecho previamente, podemos ordenar nuestro código de mejor manera, y algunas de las ventajas que ya he hablado, como por ejemplo crear funciones que permitan recibir múltiples tipos de datos al mismo tiempo, siempre y cuando hereden de alguna clase en particular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sintaxis que se utiliza acá en cuanto a herencia? Por un lado, la clase superior, que es la clase de la cual se heredan cosas, vamos a llamarla que es la clase base o padre. ¿Okay? En este caso, mueble es la clase base o padre de la clase mesa. ¿Ok? La clase que hereda los métodos y atributos de la clase superior, vamos a llamar que es la clase heredada o hija. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la clase mesa es una clase hija de la clase mueble. ¿Ok? Entonces, bueno, y la sintaxis, la verdad que la flecha, en este caso, lo que indica es que yo estoy heredando de la clase mueble. ¿Ok? Esta de acá sería una clase subtipo, ¿ok? Como dice acá, subtipo es el uso de un objeto en un lugar de uno de una jerarquía mayor. Por ejemplo, mesa es subtipo de mueble, ¿ok? ¿Qué es lo que dijimos antes? Si yo intento utilizar un mueble en una función y yo te entrego una mesa, como una mesa es un mueble, mesa es un subtipo de mueble, por lo tanto lo puedo usar en esa misma función. ¿Ok? Entonces acá hay algunos ejemplos más de lo mismo que yo escribí. En la USM hay estudiantes, y son personas, y además hay estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica y Telemática. Entonces, si yo pido un ingeniero para una actividad, puede ir un ingeniero en electrónica y un ingeniero en telemática, porque ambos son ingenieros. Entonces, si llega un ingeniero en electrónica o un ingeniero telemático, da lo mismo de qué especialidad sean, porque ambos son ingenieros. Entonces, ingeniero electrónico e ingeniero telemático, ambos son subtipos de la clase ingeniero. Y la clase ingeniero a su vez es subtipo de la clase persona. ¿Ok? Y como dice acá, los lenguajes de orientación a objetos permiten que si en un método se debe poner una instancia de persona,
como argumento también es válido poner una instancia de estudiante o de estudiante de electrónica. Y esto es porque estudiante y estudiante de electrónica ambos son subtipos de la clase persona. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora del concepto de polimorfismo, ¿ya? Antes, vamos a explicar muy brevemente cuál es la definición de la RAE y qué implicancias tiene esta definición. Entonces, polimorfismo se define como la cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos una clase stack, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué debería darle un nombre distinto al método push cuando insertamos un real o un carácter dentro de tu stack? ¿Ya? Es decir, la idea acá es que nosotros tenemos una clase, ¿ya? Y esa clase, por ejemplo, tiene un método, que en este caso es el método push. Es decir, dentro de un stack estamos insertando elementos a través de el método push. Entonces, si ustedes utilizaban, por ejemplo, un lenguaje como C, resulta que si tú quieres hacer una función, ¿cierto? Que se llame push, tú tienes que definir cuáles son las entradas de esa función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un push de un flotante, tú tienes que definir que el argumento de entrada es flotante, ¿cierto? Ahora, si tú después quieres hacer otra función que también haga push, pero de caracteres, va a haber un problema ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que tú tienes dos funciones que tienen el mismo nombre. Entonces, el lenguaje C no va a poder diferenciar cuál de las dos funciones es las que estás llamando. Por lo tanto, esto va a generar un error de compilación. ¿Sí? Esto, en los lenguajes orientados a objetos, por lo general no ocurre. Y esto es porque es bastante fácil diferenciar el primer método push que nosotros definimos con el segundo. Porque el primer método push está definido con una entrada de tipo flotante. Mientras que el segundo está definido con una entrada de tipo, pongámosle acá, char, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago, por ejemplo, push de 2,3, utilizo el método push con entrada 2,3, está súper claro cuál de los dos métodos es el que tengo que utilizar. Tengo que utilizar este de ahí, porque la entrada a mi método es un número flotante. ¿Ok? Si yo hago push de la letra C, por ejemplo, está clarísimo cuál de los dos métodos es el que tengo que utilizar. Tengo que utilizar el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo método es el que espera una entrada de tipo char. ¿Ok? Por lo tanto, polimorfismo, para darle un cierre a esto y explicar en español qué es lo que quería decir la RAE cuando dice que es algo que puede tener distintas formas, son métodos, por ejemplo, que pueden tener el mismo nombre, pero distinto funcionamiento que viene dado por las entradas del método. ¿Ya? O por ejemplo acá, podemos definir polimorfismo, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando un estudiante ocupa el lugar de una persona, que era lo que habíamos explicado antes, también se puede dar esto. También decimos que hay polimorfismo, ¿ya? Porque fíjense que la función que habíamos definido antes, la función f, que esperaba personas por entrada, esta misma función puede funcionar perfectamente con personas, con estudiantes y con profesores. Es la misma función, pero que tiene formas distintas de actuar dependiendo de cuál es la entrada. ¿Ok? Hasta acá, ¿hay dudas, consultas, algo que no se entienda? Solo para estar claro, en este caso, push, ¿es una función ya implementada o es un ejemplo nomás? Es un ejemplo. Ok. Estamos
ejemplificando, perdón, con, imagínense como una especie de lista. Yo no estoy seguro si todos acá han visto el lenguaje C, me imagino que no. Sería Yo el sí. equivalente, ya, tú sí, genial. Entonces, con mayor razón, esto debería entenderse más fácil. Pero con un ejemplo más sencillo, imagínense una lista en Python a la cual le quieren agregar un elemento con append. Entonces, de hecho, ese es un muy buen ejemplo, porque fíjense que si ustedes crean una lista en Python, ¿ya? De esta manera, lista, ¿cierto? Y ustedes hacen lista.append, en la entrada de este método, del append, yo puedo poner cualquier cosa, yo puedo poner un entero, un flotante, puedo poner un carácter, puedo poner otra lista, puedo poner lo que ustedes quieran, y va a funcionar con exactamente el mismo método. ¿Se fijan? Entonces, la verdad que append tiene polimorfismo, porque puede recibir distintas cosas y tener otro tipo de funcionamiento dependiendo de lo que reciba. O hacer lo mismo independiente de cuál sea la entrada. Entonces, fíjense que yo acá en lista, para agregar elementos, no tengo que hacer lista.append int, si es que voy a agregar un entero, no tengo que hacer .append string, si es que voy a agregar string, ¿se fijan? Si no hubiera polimorfismo, esto sería necesario, que dependiendo de qué es el argumento que yo voy a recibir de entrada, tendría que hacer distintos métodos, distintas cosas, etc. ¿Ok? Espero haber respondido la pregunta con eso. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, cuéntame. en el caso 3 se refiere como que pueden llamar la función con dos nombres distintos, o sea, con dos clases distintas. ¿A eso se refiere como en el tercer ejemplo, no? Puedes llamar, por supuesto que esto depende de cómo tú hayas definido la herencia entre esas clases, pero sí, es posible, como vimos en el ejemplo recién de esta función f que inventamos nosotros, la función f, al estar definida la entrada, la clase persona, cualquier cosa que sea persona se permite como entrada, ¿ok? Entonces tú puedes dar como entrada variables de tipo persona o variables de tipo estudiante si tú defines que la clase estudiante hereda de persona, porque en ese caso un estudiante también es persona, ¿ok? Ah, ya, vale, profe. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Profe, ¿Estamos pero bien en el entonces? caso si se ¿Sí? dice que se necesita un estudiante, ¿no se podría dar una persona? Muy buena pregunta, exactamente. A ver, ¿cuál es el tema acá? Si tú defines, por ejemplo, que acá requieres un estudiante, va a depender del funcionamiento de tu, valga la redundancia, función, o bueno, método en este caso, si esto tiene sentido o no. Imagínate lo siguiente, tú defines que una persona tiene los siguientes atributos, root y edad, ¿ok? Y que un estudiante tiene atributos root, edad y rol USM. ¿Ok? Vamos a hacerlo bien simple. Si tú creas una función cuya entrada es un estudiante, y dentro de la función necesitas el root del estudiante, y eso es todo, la verdad que poner un estudiante, una persona, da lo mismo, ¿cierto? Porque tú estás esperando un estudiante y lo único que vas a pedir del estudiante es un root. ¿Ok? Pero fíjate que si yo necesito un estudiante, yo doy por entrada a una persona y le pido a esa persona su rol USM, puede ser que la persona no tenga rol USM. ¿Ok? Entonces, se pueden dar los dos casos y hay sintaxis distintas para utilizar estos dos casos, pero hay que tener esos cuidados. Puede ser que si tú estás esperando un estudiante y pones una persona, tu programa no funcione correctamente si no tomas las precauciones que corresponden. O puede ser que en algunos casos sí, y eso tú la verdad que tú tienes posibilidades de programar, lo que si
tú defines un estudiante, pero te ingresan una persona, dependiendo de si los atributos o métodos que se solicitan son los de persona, a lo mejor puede funcionar igual. ¿Ok? Espero haber Sí, contestado la profe, pregunta. gracias. Ok, ya sea a ti por la pregunta. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a resumir un poco las cosas que ya hemos hablado. ¿Cuáles son las características de los lenguajes de orientación a objetos? Entonces, cosas que ya hemos hablado. Tienen herencia, los subtipos, permiten expresar abstracción, es decir, como aparece acá, detalles de una implementación pueden ocultarse en el programa. Es decir, para usar una clase no necesitamos conocer cómo está implementada. ¿A qué se refiere esto? Imagínate que tú estás trabajando en un proyecto con un compañero, y resulta que tu compañero creó la clase persona, ¿ok? Y resulta que tú necesitas ahora crear la clase estudiante y la clase profesor. Tú no necesitas leer el código de tu compañero que hizo sobre la clase persona para poder crear la clase estudiante y la clase profesor y hacerlas heredar de persona. Simplemente le dices a tu compañero, disculpa, ¿tú creaste la clase persona? Sí, está en tal parte, perfecto, entonces yo voy a heredar los métodos y atributos que tú creaste y a partir de ellos voy a ocupar la clase estudiante. Entonces, no necesitas meterte en el código de lo que hicieron otras personas o el que tú hayas hecho incluso, para poder hacer nuevo código que dependa de él. ¿Ya? Y es lo que dice acá. La implementación de una clase es el código de sus métodos y los atributos que tienen. Y estos métodos y atributos no necesitas conocerlos cuando tú haces herencia. ¿Ya? En el ligado dinámico, como dice acá, cuando un método es invocado en un objeto, el código ejecutado es determinado en tiempo de ejecución, según el objeto que lo recibe. Lo que ya habíamos hablado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un método que recibe una persona, cuando yo esté ejecutando el código propiamente tal, dependiendo de la entrada, voy a definir qué tipo de entrada voy a tener, si es una persona, o a lo mejor un estudiante, y un estudiante al ser persona también sirve, o a lo mejor voy a definir que hay métodos con el mismo nombre, pero que reciben distintas entradas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el método que recibe, como habíamos dicho antes, push definido para enteros y push definido para carácter, entonces cuando yo ejecute finalmente push con 2,5, en tiempo de ejecución voy a decir, ok, como estoy recibiendo por entrada un número, bueno, era flotante acá, flotante, voy a poner acá afuera. Entonces, en tiempo de ejecución, cuando yo esté ejecutando mi programa, voy a ver, la entrada es un número flotante, por lo tanto, este es el método que tengo que utilizar. ¿Ok? A eso se refiere el ligado dinámico. El método que se va a ejecutar va a depender de cuál es el objeto que yo reciba de entrada, o los objetos que yo reciba de entrada, en tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, pasemos ahora al diseño de implementación, que ya más o menos hemos hablado de esto. Entonces, la idea es, cuando tú te enfrentas a un problema, tú lo que tienes que hacer es tratar de identificar objetos del mundo real asociados con el problema y determinar cuál es la simplificación de esos objetos que tú vas a utilizar para tu programa. Entonces dijimos que, por ejemplo, una persona podemos definir cuál es su estatura, cuál es su color de piel, cuál es su nacionalidad. Tú puedes definir una cantidad de atributos inmensa, pero a lo mejor la nacionalidad no es importante para tu implementación. A lo mejor la estatura no es importante para tu implementación. Entonces, tu implementación de persona va a tomar el objeto del mundo real y va a hacer una simplificación acorde a lo que tú quieres aplicar. ¿Ya? Entonces, bueno, la forma en que tú vas tomando el objeto del mundo real y haciendo su modelamiento para tu programa, es un proceso que, por supuesto, involucra niveles de abstracción, o sea, ver efectivamente cuáles son las características,
los atributos, los métodos que puedes ejecutar, que eventualmente son interesantes o son útiles para tu programa. Tienes que identificar cuáles también van a ser las relaciones entre los distintos objetos que tú vayas modelando, y cuáles son las distintas implementaciones que le va a dar a estos objetos, cuáles son los niveles de herencia que va a tener que crear, etc. Y por supuesto, es un proceso iterativo, es decir, tú haces una definición de tu modelo, lo pruebas, y puedes ver que a lo mejor tiene algunas falencias, entonces vuelves al mundo real, vuelves a ver qué cosas te faltaron, a lo mejor, por ejemplo, tú creaste la definición de persona con solo root, y a lo mejor era importante tener la nacionalidad, entonces tú vuelves al modelo, iteras, cambias, ingresas la nacionalidad, eso lo vuelves a implementar, y esto es un proceso que es iterativo, que se va repitiendo en el tiempo dependiendo de lo que necesite tu programa. La pregunta acá dice, ¿la función constructora de una clase heredada debe llamar recursivamente a los constructores de las clases de los niveles más altos? Eso depende de cómo tú defines la herencia a nivel de constructores. Y para eso hay sintaxis que depende de cada lenguaje, por lo tanto en su momento vamos a ver cuando tú heredas, cómo llamar al constructor de la clase base o de la clase hija, dependiendo de cómo tú definas. Pero la respuesta es depende de cómo tú definas la herencia entre las clases. En algunos casos tú puedes explícitamente decir, la herencia incluye el constructor de la clase base, o en otros casos puedes decir, heredo algunas cosas y otras no. Y esta herencia se puede dar, por ejemplo, que la clase hija tenga su propio constructor, ¿ya? O un mix entre ambas. Tú puedes decir, por ejemplo, cuando yo llamo al constructor de la clase hija, llamo al constructor de la clase base y además agrego cosas propias de mi constructor. O sea, existen varias cosas para hacer estas llamadas de constructores cuando hay herencia, y eso depende simplemente de qué es lo que tú quieras hacer, por supuesto, y de cómo lo defines, ¿ya? Y eso, por supuesto, lo vamos a ver tanto en Java como en C++. ¿Ok? Y con eso terminamos la primera parte de conceptos de orientación a objetos. Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro. Confírmenme que se va entendiendo. La verdad que es súper importante que tengan clarísimos los conceptos, porque todo esto que estamos hablando, la pregunta que viene ahora es, ¿cómo lo escribo en Java? Entonces, si no entienden estos conceptos, es súper complicado que puedan entender aún más la sintaxis de Java para cada uno de estos conceptos. Así que cuéntenme, chicos. En Sí, ese caso, a diferencia de C, Java no es como tan secuencial, sino que me defino el objeto y yo después trabajo dichos objetos después, ¿no? Exactamente. O sea, a ver, hay una cosa, acuérdate que lo que tú defines primero no es el objeto. Vamos a tratar de empezar a pulir la forma en que nos referimos, porque es súper importante. Lo que tú defines La es la clase. clase. La clase, exactamente. ¿ya? Entonces, con instancia de la clase, ahí quiero un objeto. La instancia de la clase es un objeto. ¿ya? Entonces hay que Ya. tratar de ser cuidadosos, porque este mismo tipo de detalles pueden aparecer en la parte teórica del certamen. Entonces, vayamos puliendo desde ya el lenguaje que estamos recién empezando. Incluso yo mismo me enredo, de repente llamo métodos a las funciones y viceversa. Pero tratemos de usar el lenguaje correcto. Tu pregunta era si era secuencial. ¿En qué sentido, disculpa? No recuerdo quién fue la persona que preguntó si puede tomar la palabra de nuevo. ¿Quién yo? Sí. Cuando tú decías secuencial, ¿a qué te referías? Que tengo una línea y yo ejecuto cada línea de código en orden, como en C. No. No, es que, de hecho, C no es así. No es así. O sea, tú lo puedes ver a nivel humano cuando tú lees el código, claro, efectivamente eso es lo que hace. Pero a nivel de computador, tú lo que generas es un binario completo de todas las líneas de código que ejecutan unas ciertas instrucciones. Python lo que va haciendo es ejecutar línea a línea a nivel de código. ¿ya? Entonces ahí hay un detallito. Ahora, en Java, la forma de, o en C++, la verdad, la forma de hacer esto es un tanto distinta en cada lenguaje. En C++ existe el main de toda la vida, ¿ya? Entonces tú tienes una función main,
y a partir de esa función vas llamando los métodos que inicializan tu programa. Los métodos, los atributos, las clases, los objetos, etcétera, todo lo que inicializa se hace a través del método main. En Java existe algo parecido. Sin embargo, ese main que tú tienes tiene que ser llamado dentro de un objeto. Java es un poquito más estricto con la utilización de objetos, y en teoría todo lo que tú hagas en Java debería ser un objeto, incluyendo el main de tu programa. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que el main de tu programa es un objeto que dentro tiene un método que se llama main, y ese método main dentro de esa clase, perdón, es el que va a ser llamado cuando se ejecute el programa. ¿Contesto con eso la pregunta? Sí, es que me conviene verlo con un ejemplo de cómo hacerlo. Y por supuesto que vamos a ver ejemplos de esto, así que no te preocupes. Acuérdate que todavía no nos metemos en Java propiamente tal, solamente estamos viendo los conceptos generales. ¿Ya? Ya. Listo. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Vamos a programar mucho más en Java que en C++ o mitad y mitad? No sabría decirte cuánta es la cantidad de clases que tiene asignada cada uno. Me parece que hay un poquito más de Java, pero en términos sencillos debería ser casi mitad y mitad. Pero al fin y al cabo vamos a salir del curso programando en Java. Todos estos cursos no quiero llamarlo introductorio, porque la verdad que son conceptos bien avanzados, pero no se ven todos y cada uno de los detalles de cada uno de los lenguajes de programación. ¿Ya? Entonces, sí te van a dar las bases necesarias, las herramientas necesarias para que cualquier cosa que no se haya visto en el ramo la puedas aprender con cierta facilidad. ¿Ya? Pero sí, deberías salir sabiendo con un nivel más o menos aceptable de programación tanto en Java como en C++. Por lo menos pues, ser capaz de crear un proyecto, que de hecho es la idea de la asignatura, que ustedes creen un proyecto. Entonces, el hecho de que ustedes sean capaces de crear un proyecto les da la idea de que van a poder crear algún tipo de aplicación, producto, lo que ustedes quieran, al menos con los conocimientos de este ramo. Por supuesto que la complejidad de ese proyecto va a estar dado por cuánto sean capaces de aprender y cuánto ustedes investiguen por su parte. Insisto, no podemos ver todos y cada uno de los temas de cada lenguaje de programación porque son muchísimos, pero van a tener facilidad para aprender. Gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. Chicos, ¿alguna otra consulta? Profe, Sí. que respecto a polimorfismo, que ¿Ya? ayer en una clase de otro ramo nos hablaban de que habían dos tipos, polimorfismo dinámico y estático. ¿Ya? Eso al final, digo, como que vale la pena saberlo como a detalle, porque según lo que entendí ahora en la presentación, como que lo explicó como en la totalidad lo que era polimorfismo y como que al final era lo mismo saberlo si era los dos. Sí. Mira, el tema de polimorfismo dinámico y estático, mira, te mentiría si te lograra dar una explicación de cuál es la diferencia en estos momentos. No tengo ningún problema en la próxima clase hacer una pequeño estudio para poder explicárselo, porque si lo hago ahora a lo mejor los dejo enredados. Así que dejémoslo en una respuesta pendiente. Déjame revisarlo a ver si vale la pena explicarle los detalles del polimorfismo estático y dinámico. ¿Ya? Ya. Pero en Listo. ese caso no haría alusión a qué tipo de variables le puedo meter o tipo de objetos que trabaja. Debería ser algo por el estilo, ¿ya? Pero por eso les digo, si les tratara de explicar como la diferencia entre ambos, la verdad que en estos momentos no leí últimamente el tema de polimorfismo estático y dinámico. Entonces prefiero no tratar de chamullar acá, así que voy a revisarlo para la próxima clase y se lo explico con un poquito de detalle, ¿ya? Ya. ¿Ya? Para que no hayan enredos. ¿Alguna otra consulta de lo que hemos visto ya? Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Creo que lo había hecho, no. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren. Acá. Vamos a hacer una cosa entretenida. Antes de pasar
a la siguiente explicación, que es Java. Vamos a empezar ya a ver código Java y a ver cómo se programa en este famoso lenguaje. Les quiero mostrar algunas cosas. Primero, mientras esto carga, no sé. Ajá. Primero, les voy a comentar el tema de los IDEs, ¿ya? Un IDE es un entorno de desarrollo que ustedes pueden utilizar para programar en un cierto lenguaje. Entonces, la verdad que tú perfectamente podrías, si eres lo suficientemente valiente para hacerlo, podrías programar en un bloc de notas, si quisieras, la verdad. Pero no lo recomiendo mucho. Y la verdad que existen distintos programas que facilitan la tarea de programar. Estos son los que les llamamos los IDE. Entonces yo en la página de aula, que es la que tenía abierta recién, y se tuvo que cerrar por el tema del navegador, ya publiqué algunos IDEs recomendados que son relativamente sencillos de utilizar. Si ustedes quieren utilizar su propio IDE y ya están acostumbrados a algún otro IDE, no hay ningún problema en que lo utilicen. Entonces va a depender de cuál se les acomoda más a ustedes. ¿Okay? También adjunté la forma de instalar el SDK de Java, que también vamos a hablar de eso en la presentación de Java. Y quiero que vean primero cómo se ve el IDE. ¿Ya? Entonces, un IDE de programación, en este caso Eclipse, el que estoy utilizando acá, tiene más o menos la siguiente distribución, y todos los IDEs se parecen un poco en su gran mayoría. Entonces, la forma de empezar a programar en Java es la siguiente. Ustedes van acá, a File, y van a crear un nuevo proyecto Java. Probablemente en NetBeans o en otros IDE la forma de hacerlo es más o menos similar. Le dan un nombre al proyecto que va a ser el nombre de su programa. Entonces vamos a hacer un test acá. Vamos a finalizar. Esto de acá va a crear un cierto módulo, ¿cierto? Que no nos vamos a meter con los módulos todavía. Entonces, dentro de el proyecto test, van a ver una carpeta source, que es la que tiene los fuentes. Source viene de la palabra inglés fuente. Por lo tanto, acá van a ir los códigos fuentes de su programa. Entonces acá pueden, por ejemplo, crear un paquete. Un paquete es el equivalente a las bibliotecas que ustedes utilizan en C o en Python, ¿ya? Entonces ustedes pueden crear distintos paquetes que reúnan uno o varias definiciones de clases para que hagan ciertas funcionalidades. Entonces acá vamos a crear paquete 1. Voy a inventar algo. Y dentro del paquete vamos a crear nuestra primera clase. Entonces vamos a llamarla clase prueba. Esta clase va a ser la clase principal. Entonces esta es la clase que va a tener el método main, del cual yo les hablaba. Y con eso vamos a finalizar. Y es así como se crea un primer programa Java. Y ahí viene la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que yo pongo acá adentro? Y eso es lo que vamos a ver en detalle. Entonces, solamente para que vean ya un programa funcionando, vamos a poner el famoso Hola Mundo, que a través del método print que utiliza Java. Entonces, algo que no noté, en ese caso es el package. ¿Qué tiene definido? El package es solamente una forma de juntar varias definiciones de clases en un conjunto, como dice la palabra, de paquete. Entonces, ya, es como el archivo cabecera en C. Es como definir cabecera, de alguna manera. Perfecto. ¿Ya? Sí. Entonces acá, simplemente, no se pierdan mucho con esto. Esto es lo único que está haciendo un print en pantalla. Entonces vamos a escribir algo acá. Hola. Ya, guardamos y le damos a run. Y verán este hermoso mensaje de Java mostrándole un hola. Así que esta es la forma
básica para utilizar un IDE. Entonces, de aquí en más, cada vez que quieran ustedes crear una clase, etcétera, simplemente tienen que ir agregando clases, pueden agregar nuevos paquetes que agreguen a su vez nuevas clases, etcétera. ¿Ya? La instalación, la verdad que es súper sencilla, tanto para Linux como para Windows de cualquiera de estos IDEs. Solo tengan cuidado en el caso de Windows, primero tienen que instalar el Java SE Development Kit, que es el que viene con la máquina virtual de Java y todas las herramientas de compilación, ¿ya? Que internamente, si no sale con este nombre completo, por lo general le ponen Java SDK, ¿ya? Entonces, primero tienen que instalar en Windows el Java SDK y luego ya pueden instalar cualquiera de estos IDEs. Creo que incluso NetBeans, si ustedes descargan NetBeans, ese es el único que creo que viene con el SDK ya instalado, ¿ya? En el caso de Linux, me parece que la mayoría de las distribuciones ya viene con el SDK instalado, o sea, con el JDK instalado, que es el OpenJDK, si no, pueden instalarlo a través de su repositorio de paquetes favorito, dependiendo de la distribución que estén usando. Hay algunas menciones de esto en la presentación de todo caso. Por ejemplo, yo para programar ocupo Visual Studio y ¿Ya? una vez para una tarea tuve como, entre comillas, programar algo en Java y no me funcionaba. Ya. Era porque no tenía lo que comentó recién, el El Java claro, SE, ¿eso? claro, es muy probable que haya sido por eso. Ahora, el caso de Visual Studio, yo años que no veo Visual Studio, no sé cómo está ahora, así que la verdad que no te podía dar una guía de qué es lo que hacer para que en Visual Studio pesque Java, ¿ya? Así que, de todas maneras, de todo lo que estoy hablando, incluso podrían ayudarse entre ustedes si alguno de ustedes tiene el dato, pero no me cabe duda de que hay un montón de tutoriales en internet que especifican cómo hacer funcionar Java en Visual Studio, ¿ya? Ah, ya no, sí, sí, sí. Así Eso, que, profe. pero la verdad, yo en particular no tengo conocimiento de cómo se hace en Visual Studio en particular implementar Java, ¿ya? Acá te están dando el dato, de hecho. Hay un paquete de Visual Studio, ¿ya? Ahí, si ustedes quieren utilizar algún otro IDE en particular, fuera de lo que estamos recomendando, que por mí no hay ningún problema, ayúdense entre ustedes, traten de que se arme una especie de comunidad en torno al ramo, ¿ya? Profe, Cuéntame. ¿y usted cuál que me recomienda? Como la verdad no programo en mi día a día en Java hace bastante tiempo, últimamente he estado utilizando Python, no tengo un IDE preferido que yo normalmente utilice. La verdad que o NetBeans o Eclipse tiene más o menos el mismo nivel de dificultad, ¿ya? Entonces, como la verdad que no espero que se compliquen de sobremanera con los IDE que están utilizando, puede ser cualquiera de esos dos el que utilice, ¿ya? NetBeans creo que incluso más sencillo por lo que le acabo de decir, creo que incluso pueden descargar el JDK inmediatamente con NetBeans. Hay un instalador que viene con el JDK, ¿ya? Entonces, más que nada por eso, pero la verdad que la forma de codificar es exactamente la misma en cualquiera de los distintos IDE, ¿ya? Profe, sabe Sí. que a mí todavía estoy en lista de espera para inscribir el ramo, entonces no tengo acceso a la... Ya. Hasta donde lo que yo conversé en secretaría respecto a ese tema es que los cupos del paralelo están llenos. Entonces no sé si en algún momento esa lista de espera va a correr. Y la verdad que no es mucho lo que puede hacer porque la verdad que el otro paralelo tiene varios cupos. ¿Ah, sí? Sí, tiene varios cupos. Entonces, hasta la vez que pregunté, que fue el mismo lunes, habían 12 cupos. Ya. Entonces, la verdad que por mi lado, no sé si te acostumbraste a la clase conmigo, pero el profesor Agustín explica bastante bien de todas maneras, así que, Voy a consultar. claro, tendrías que consultar el acceso con el otro paralelo. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. De todas maneras, estas clases quedan grabadas. Si hay algún profesor que le entienda más que al otro, yo creo que se pueden compartir entre los paralelos cuáles son las grabaciones de cada ramo, así que no debería haber problema en ese sentido. Entonces, lo que quería hacer era lo siguiente. Vamos a hacerlo con el semestre del 2017, que fue la última vez que yo dicté esta asignatura.
Entonces, Profe, vamos. Sí, cuéntame. las tareas que se hagan en los dos paralelos son iguales o no? Las tareas son exactamente las mismas. Ah, Exactamente. ya. Sí, de hecho, pueden hacer, en las tareas en particular, no hay ningún problema con que hagan grupos en este paralelo, ninguno. ¿Ya? Ya. En los proyectos necesitamos, por el tema de la presentación, sí necesitamos que se contacte con nosotros antes, ya para coordinar en cuál de los paralelos harían la presentación. Ya. ¿Ya? Pero fuera de eso, en las tareas en particular no hay ningún problema que hagan los trabajos en conjunto. Entonces, acá estamos vamos a utilizar una de las soluciones de uno de sus compañeros de algunas de las tareas del año pasado. Bueno, no es del año pasado, del 2017 esta tarea. Entonces vamos a probar con la etapa 4. Y creo que acá make run. Ajá. Vamos a poner con otra etapa. Ahora lo tienes que enviar en línea. Make run. Lo que quiero acá simplemente es dar un poquito de motivación de las cosas que se han hecho anteriormente en run. Esto de acá que ustedes ven, que justo esta cuestión no está tratando, voy a mover esto para arriba. Un segundo. Ahí. Por lo menos que se vea un poquito más. Esto de acá es una de las tareas que se hicieron en el año 2017. La idea era hacer un ascensor. Entonces, por supuesto, el ascensor tiene que ser llamado a través de las botoneras de cada piso y cumplir ciertas funciones que son las que cumple un ascensor. Por ejemplo, si yo la llamo desde el último piso, el ascensor va a empezar a subir. Y en el caso que yo lo llame desde un piso inferior, dependiendo de en qué posición esté, va a tener que terminar el ciclo de movimientos que está llamado, o pasar al piso desde el que fue llamado. ¿Ya? A ver, acá vamos a tratar de hacer un poco más interactiva la clase en los minutitos que quedan. ¿Alguna persona acá que me pueda decir, en esta tarea del funcionamiento de un ascensor? Esto es un problema, por supuesto, del mundo real. Entonces van a haber objetos del mundo real. ¿Qué objetos identifican que debería haber en el desarrollo de este programa? Ascensor, sensores. Perfecto. Botones. Botones, perfecto. ¿Cuál más? Luces. Luces, ya. Poleas. Polea en el caso del mundo real, exacto. Pisos. Pisos, perfecto. Persona, ocupantes. Perfecto. A ver, por ejemplo, basémonos en una de estas cosas. ¿Ven algunos objetos que puedan ser susceptibles a herencia en este caso? Los botones en los pisos. ¿Ya? ¿Cuál sería la clase base en este caso? El piso. ¿Y la clase hija? O sea, perdón, el piso, ¿ya? ¿Y cuál sería la clase hija en este caso? El botón, ¿o no? ¿Ya? Porque acuérdate que las herencias son relaciones del tipo es-un. Entonces tú dices, un botón es un algo, ¿te fijas? Entonces, no puedes decir un botón es un piso. Claro, en este caso yo contaría como que hay dos botones, los que tienen los números y los que tienen la flecha. Entonces, ¿ya? Por ejemplo, botón y botón de ascensor, dicen por acá. ¿Ya te escucho? ¿Te escucho? Entonces, yo diría que el padre sería como botones y los otros serían botones de piso, botones de llamado. Porque las flechas son para llamar al ascensor, que yo quiero subir, yo quiero bajar. Ya, perfecto. Entonces, les comento, por ejemplo, que acá, una de las herencias que había, de las que me acuerdo en este momento, eran las botoneras, ¿ya? Porque esto que ven acá, esto que ven acá, esta, a lo mejor no es tan intuitivo, pero esta de acá es la botonera dentro del ascensor, ¿ya?
y esta de acá son las botoneras por piso. ¿Ya? Entonces tú puedes definir una clase bien general que se llame botonera. Entonces que la botonera internamente tenga definido botones. ¿Ok? Entonces, por un lado vas a tener que de la clase botonera, vas a tener la botonera del ascensor como clase hija y las botoneras por piso también como clase hija. Y cada una de estas distintas clases, si se fijan, tienen internamente tipos de botones distintos que hacen distintas cosas. ¿Ya? Entonces, en el caso de la botonera del ascensor, cuando tú presionas un número acá, lo que estás haciendo es indicarle al ascensor a qué piso quieres ir. Por ejemplo, acá le estamos indicando que quiere ir al piso 5. En cambio, cuando presionas alguna de los botones de acá, lo que está diciendo al ascensor un llamado que vaya al piso en el que te encuentras actualmente. Pero ambas son botoneras, ¿ya? Entonces, tienen un nivel de herencia ahí. Entonces, esta fue una de las tareas, como les digo, fue la tarea del semestre que yo dicté en ramo la última vez. Cosas así son las que les van a aparecer en las tareas, que tienen que identificar en el problema real cuáles son los distintos objetos que aparecen y por supuesto hacer una simplificación. Por ejemplo, nosotros en este problema del ascensor no definimos, por ejemplo, cuál era, qué sé yo, el peso del ascensor, por ejemplo. O por ejemplo, cosas más sencillas, una de las cosas que habían dicho ustedes, que eran las poleas, no las definido porque simplemente en esta simplificación como una simulación vía software, la verdad que no utilizamos poleas, simplemente el ascensor se subía cambiando la posición de este cuadradito. Entonces, era una forma mucho más simplificada, porque era lo que nosotros esperábamos en este caso, una simplificación. Entonces, la polea, a pesar que es parte del problema real, para la simplificación que hoy es la simulación de un ascensor que se mueve, no era necesario. Entonces no definimos ni la clase ni los atributos de la polea. ¿Sí? Son las 1 de la tarde, es la 1 de la tarde. ¿Alguna duda final? ¿Está más o menos claro los conceptos para que la próxima clase nos metamos de lleno a Java? Sí, ahí vemos más ejemplos con más calma. Exactamente. La idea es que, insisto, que ustedes tomen con calma los conceptos que acabamos de ver en la clase, porque después la pregunta es sencilla. ¿Cómo cada uno de estos conceptos se pasa a código? ¿Ok? ¿Cómo hago la definición de clase? ¿Cómo creo objetos? ¿Cómo defino la herencia? ¿Cómo creo los estados iniciales de cada objeto? Etcétera. Todo eso se traspasa a sintaxis de Java y por supuesto vamos a ver las particularidades de Java que tiene algunas funciones adicionales a los conceptos que vamos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Espero que haya quedado claro. Y nada, nos veremos el siguiente lunes a la misma hora. Este ID de reunión va a quedar como el ID fijo, espero que si todo sale bien de clase, así que no es necesario que le esté mandando mensaje indicando cuál es el ID de la meeting, ¿ya? Eso, así que eso chicos, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, que estén muy bien, Chao, profe. cuídense. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Profe, Chao, cuídense. Sí, sí. ¿los certámenes son distintos o no? No van a ser distintos porque van a estar a la misma hora. Ah, ya, vale, profe. Ya son certámenes coordinados. Ah, ya. Vale, Espero profe. que ese dato no te dé malas ideas. No, ¿Ya? Ojo es ahí, que- ojo ahí. es porque no tengo cupo con usted, así que voy a inscribirlo con el otro profe, pero dar... Sí, ya, no, como los todos certámenes canales. son exactamente iguales. De hecho, lo hacemos de manera coordinada. Así que no. Ya. Pero, insisto, cuidado con lo que haces con esa información. Ah, sí, profe. Chao, Eso- profe. Chao, que estén bien. Fecha tentativa para las tareas de certamen. Estamos trabajando todavía en la planificación debido a todo lo que ha pasado a nivel país. Espero que, ojalá más tardar la próxima semana están definidas las fechas de tarea y certámenes. De todas maneras, los voy a mantener informados si ocurre cualquier eventualidad. ¿Ya? Ok, muchas gracias por la pregunta. Que estén bien, chicos. Chao, chao.
Chao. Chao.